Buenos días, mi intención hoy es explicar la moral agonal. Para comenzar a explicar la moral agonal, se ha de hablar antes que nada de los micénicos, una cultura ya griega que habitó Grecia en los siglos XVI a.C. y siguientes. En esta época se da el paso de una cultura principalmente agrícola a una guerrera. Aparecen ciudades fortificadas, como la de la propia Micenas, que les dará el nombre, que son la sede de la aristocracia de la sociedad. Esta aristocracia responde a un código moral muy definido. La sociedad micénica, sin embargo, cayó sobre el 1200 a.C. y su colapso llevó a la conocida como Edad Oscura. Se produce entonces un proceso de idealización, una representación de esa vieja aristocracia que ya no es funcional, pero que sobrevive en las pequeñas poblaciones. El resultado de esta idealización es lo que vemos en los poemas homéricos Ilíada y Odisea, y es lo que conocemos como moral agonal, y es lo que vamos a explicar ahora mismo. Así, estamos ante unos héroes de naturaleza casi divina, con una pertenencia al grupo, el de los héroes, hereditaria, pues este grupo se caracteriza por el rasgo de la arete, generalmente traducido como excelencia. Son el concepto mismo de la calocracia, de las voces kalos y agazos, hermoso y bueno respectivamente, si bien es una traducción matizable, dado que ambos términos se refieren al cómo es uno en su interior y no a una realidad física. El escenario de ejecución del arete es el combate y la relación con los iguales. Esto lleva a que la andreia, esta relación con los iguales, sea el rasgo más prominente, porque el arete es la virtud de los aristoi y solo funciona con ellos. La andreia hace que sean inoperantes cualidades hoy en día distinguidas y alabadas, por ejemplo el respeto de la propiedad ajena, que solo ha de ser respetada si el poseedor de los objetos es un igual. Por eso en la Odisea se critica a los pretendientes, y es justa la venganza de Odiseo. Los pretendientes no habían respetado el hogar de Odiseo, que, como ellos, es portador del arete. El objetivo del hombre homérico es la timé, el reconocimiento de los iguales, porque es la única forma de obtener kleos, el recuerdo de los iguales, y por tanto es la única manera de sobrevivir más allá de la muerte, porque la muerte es el fin de la vida, dado que no existe el concepto de alma, solo existe la psique, que, aunque a veces se traduce como alma, es solo el principio vital del hombre, su aliento. En latín, este significado corresponde a la voz ánima, que se relaciona muy fácilmente con el griego anemos, que significa viento. En cuanto al funcionamiento de su mente, se ha considerado al hombre homérico como simple. Lo más cercano a un elemento racional son el nous y el fren. Muchas veces el fren también referido en plural. El primero, el nous, se dedica a la percepción del entorno, y el segundo, el fren, se dedica al procesamiento de la información recibida. Estos están en estrecha relación con el thymos, que es la fuerza operante en el universo homérico. En el pasado se ha considerado que su mentalidad es como la de los niños, pues son personas no desarrolladas mentalmente. Sin embargo, y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, ahora se tiene mayor idea de cómo funciona la mente humana en un contexto de guerra, y se considera que se ajusta bastante bien a esa mentalidad de los poemas homéricos. Su percepción de la realidad no existe en un sentido moderno. Por ejemplo, no ven con los ojos, sino que son las cosas las que se les presentan ante los ojos. En cuanto al cuerpo humano, no tienen un concepto como tal para este, y así el cuerpo humano acaba siendo una suerte de cúmulo de elementos que resultan útiles para el combate. Para finalizar, y a modo de resumen, tenemos a unos hombres con un estricto código moral, que solo es funcional entre los portadores de su característica de clase, que no creen en el más allá, por lo que la única manera de superar la muerte es mediante el recuerdo de los iguales, que se obtiene a través de su reconocimiento.